Buenas noches con todos nuestros queridos radioescuchas, para los que nos estén escuchando por Spotify y pues nuestros televidentes, por así decir, a los que nos estén viendo por Facebook Live o por YouTube. Para darles la bienvenida a este podcast llamado Radio Vigía, del cual pues ya estábamos con bastante tiempo atrasados de no haberlo hecho, vaya, porque se supone que lo íbamos a realizar a inicios del año, pero dada la situación del virus pues no pudimos hacerlo a tiempo, así que se ha retrasado bastante, se ha aplazado bastante las fechas, pero lo importante es que ya estamos aquí y estamos para quedarnos. Me acompaña el día de hoy, esta noche, el señor Marco de Natural. Muy buenas con todos, amigos. Bienvenidos a Radio Vigía. Eso es, vaya. Me acompaña también el señor Alexis Conde. Muy buenas noches con todos, queridos internautas. Espero que estén atentos a todo lo que vamos a hacer porque esta noche va a ser especial. Vaya, qué coqueto que está Alexis. Y por último, pero no menos importante, el señor Auruk Dharma. Muy buenas noches con todos. Espero que esta pequeña plática que tendremos sea de su agrado y puedan sacar algún conocimiento extra del tema que vamos a tratar hoy. Vaya, me gustó cómo se presentaron cada uno, que fue como en exposición de trabajos de la universidad, ¿no? De buenas noches, vamos a hablar del tema, somos el grupo 5. En fin, pues vamos a lo que nos compete, ¿no? Pues se ha dado muchos casos, muchas hipótesis, y de hecho se puede decir que es una pseudociencia la hipótesis de los antiguos astronautas, o mejor conocido como paleocontacto. ¿Qué nos dice esta hipótesis? Que los astronautas antiguos, por así decirlo, o más conocido como ovnis, bueno, no ovnis, sino extraterrestres, son los responsables de varios grados del origen, del desarrollo de las culturas humanas, la tecnología y las religiones. Eh, pues esta es la teoría que vamos a tratar el día de hoy, la cual pues es un tema bastante extenso, así que esperemos que el poco tiempo que tenemos nos dé la chance de hablar de todo esto, ¿no? Muy bien. Bueno, yo considero que deberíamos comenzar con el tema más mainstream de todos y el que todos ya conocen, por así decirlo, que es las pirámides egipcias, en el que circulan bastantes teorías, desde los alienígenas, como ya se ha mencionado, teorías religiosas e incluso teorías científicas, así que no sé si están de acuerdo con esto. No, claro, sí, sí. Creo que sí, es el tema que más ubicarían todos. Es el tema más notable que hay sobre la teoría, a lo que se dirige todo, más bien dicho. Así que pues me parece una buena idea, Marquito. ¿Qué tienes que decir acerca de Egipto? Bueno, yo quería primeramente enfocar en las teorías más conocidas que existen sobre esta. Primeramente, el hecho de que las pirámides sean tan perfectas, con poca tecnología, si se puede decir, de ese tiempo, considerando la antigüedad que estas representan. Y bueno, como ya se ha mencionado, la teoría más conocida que se puede decir, en que incluso se ha hablado mucho en canales históricos como History Channel, que es la que fue respaldada y ayudada por ayuda alienígena. Sin embargo, yo quería dar también otras teorías, y para comenzar con esto, yo pienso que deberíamos conocer para qué servían estas pirámides, por qué se construyeron. Y bueno, con las investigaciones se ha logrado encontrar que estas pirámides, por lo general, eran aquellas que se les podían atribuir a un faraón, o podían ser pirámides subsidiarias que eran enfocadas en lo que son los rituales de muerte, etcétera. Y bueno, también me gustaría dar mi punto de vista más que todo un poco religioso, en el sentido de que estas pirámides y la cultura egipcia como tal es muy importante en lo que es el punto de vista cristiano, por el hecho de que los egipcios son mencionados constantemente en el Antiguo Testamento en la Biblia, y en el Nuevo Testamento se menciona en parte las pirámides, cuando se habla de la huida de José y María con Jesús a Egipto. Bueno, hay que tener en claro que si bien han habido muchas teorías desde este punto de vista, muchas de ellas han caído en una especie de fundamentalismo, debido a que, por ejemplo, se le atribuía a Noé, como todos sabemos quién es Noé, la persona que Sí, construyó el claro. arca.
construyó el arca para el diluvio, etc. Bueno, a él se le atribuye que diciendo que con la misma fortaleza que pudo crear el arca, él debió haber sido la persona que creó las pirámides. Esto no tiene ningún respaldo antropológico, científico ni cronológico. Asimismo, también, si nos remontamos al Génesis, hay esta historia de José, que era un ex esclavo israelí que se vuelve asesor del faraón porque logra predecir una hambruna no recuerdo el tiempo exacto, pero él que recomienda al emperador que se guarde las semillas de maíz y trigo para poder mantener esa hambruna. Y efectivamente así fue. Y también existe esta teoría de que dicen que este tipo José fue el que creó las pirámides para guardar estas semillas. Sin embargo, como digo, eso no tiene ningún respaldo científico. Incluso esto fue respaldado durante muchos años. Sin embargo, si nosotros analizamos los estudios que han hecho, por ejemplo, el caso de Ethan Warrell, que es uno de los profesores de antropología más reconocidos a nivel mundial, sobre todo de historiadores, él menciona que esto no puede ser posible por el hecho de que, primeramente, los egipcios eran burócratas, en el sentido de que esas eran obras públicas destinadas para ciertas cosas. Asimismo, existen otras funciones como tal, y los métodos de construcción no tienen que ver nada con la lógica que plantea el cristianismo en ese sentido. Entonces es importante conocer esto desde el primer punto de vista para saber a qué nos estamos refiriendo con las pirámides y cómo funcionaban estas. Entonces, bueno, sin más, creo que guardaré los otros argumentos para seguir continuando con esto. Exacto. Sí, bueno, me gustaría pues profundizar un poquito en lo que acaba de decir Marco, y es que hay otro estudio incluso que se ha hecho acerca de que, bueno, una de las segundas pirámides son construidas o fue construida sobre fosilíferas, que son capas de roca que provienen de los diluvios, es decir, que pues el diluvio de Noé tuvo que predecer a una pirámide. Por lo tanto, como tal, es un poquito debatible ese hecho de que pirámides también fueron construidas antes o post el diluvio. Y pues es interesante analizar todo esto, teniendo en cuenta pues la arquitectura que tenían los egipcios, que era muy limpia, se puede decir, y pues es algo muy interesante de todo esto. Sin embargo, pues tenemos que rescatar el hecho de que, a pesar de que la arquitectura de los egipcios es muy discutible, por decir el caso, es muy interesante también analizar el hecho del diluvio y cómo pudo influir en este tema. De hecho, lo que dijo Marquito del testimonio del versículo de Génesis, de la Biblia, de hecho, quiero citar el capítulo 6 del versículo 1 al 4, el cual nos habla de los gigantes. Bueno, esto se titula como la maldad de los hombres. Se los voy a leer brevemente resumido. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderé mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Entonces, ¿de qué pasó de aquí? Salieron los gigantes. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también pues después llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y los que engendraron los hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Qué quiero decir con esto? Que desde antes ya había estos gigantes. No sé si algunos los vieron, pero en nuestra cuenta de Instagram tenemos las fotos de estos huesos gigantes que fueron encontrados en diferentes partes del mundo, lo cual nos da pues el indicio de que estos gigantes pudieron haber sido los que construyeron las pirámides. ¿Por qué digo esto? Porque las piedras, o sea, no hace falta ver el tamaño de esas piedras y la precisión con la que encajan en tremendas construcciones para decir que una fuerza sobrehumana tuvo que levantar eso y encajarlo ahí. A eso es a lo que voy. Bueno, es interesante lo que tú dices. Sin embargo, aquí, por ejemplo, en base a los que se ha logrado descubrir últimamente, el motivo del movimiento de esas piedras, también se cree, no es algo 100% probado, pero se cree que, y bueno, existen unos mapas y ya en el video se va a mostrar,
de cómo por medio del río Nilo, que se creía de dónde venía por general el agua, había unos canales subterráneos de agua que los llevaban a las mesetas donde se iban a construir las pirámides. Con esto, mediante el agua, mediante los canales de agua, transportaban las piedras primeramente de las minas, por así decirlo, al lugar donde se iba a construir la pirámide, y lo que es el movimiento de las personas, porque también hay que aclarar una cosa, según lo que se ha descubierto, y esto fue un documental que se dio en el Canal 4 de Inglaterra, que que no solo eran esclavos los que trabajaban en la construcción de estas pirámides, también fueron gente pagada de diferentes lugares que como obreros, por así decirlo, y que esos eran alimentados con un adito especial en proteínas, que era la carne, para poder adquirir mayor fortaleza. Entonces con lo que llego es que estos tipos utilizaban una especie de rampas, y también utilizaban el aceite para hacer que esas piedras corran más rápido y no se queden plasmadas con el suelo. Esto, como digo, no hay mucha evidencia empírica, pero es lo que hasta ahora los descubrimientos arqueológicos han logrado encontrar. Aunque esto de los gigantes es una cuestión muy interesante. Incluso también se lo menciona hasta el libro de Números, que está mucho después que es el cuarto libro de la Biblia, y en cambio Egipto se lo menciona desde Génesis hasta Éxodo y Deuteronomio. Entonces el tema de los gigantes es sumamente importante de analizar. Sin embargo, como digo, el asunto de tomar aquí la Biblia, en mi opinión, es un poco complicado, porque la Biblia también tiene su hermenéutica, su interpretación. Entonces, desde el momento como que ahorita no comprendemos mucho lo que es la apologética, al menos yo que no he comenzado a estudiar esto, se me hace todavía muy difícil. Por eso, pero sin embargo, no hay que descartar eso, y a mí también se me hace muy interesante. A mí me gustaría agregar algo, y es que hay un historiador alemán que, bueno, mejor dicho, es un historiador alemán cuyo apellido es Altenmüller, el cual tiene una teoría, y es que no fueron realizadas las pirámides con mano de obra esclava, sino que en verdad fueron hechas por un montón de trabajadores cualificados, de personas que ya tenían experiencia trabajando. Y aparte, bueno, se cree, obviamente sin evidencia, pero tal vez para facilitar el trabajo, que no utilizaban la piedra como tal, sino que utilizaron una especie de geopolímero, o sea, trabajaron la roca para convertirla en otro tipo de piedra que fuera más dócil al tratado. Bueno, me gustaría enriquecer un poquito lo que acaba de decir Daniel, y es que tiene razón. Bueno, yo pude investigar un poco que acerca de a lo largo del Nilo se disponía pues de 40 tipos siquiera de piedras catalogadas y empleadas con fines artísticos. Por lo tanto, pues como dijo Daniel, la piedra utilizada en las pirámides egipcias no era cualquier tipo de piedra, era una piedra especial. Asimismo, pues para empezar, nunca como tal hubo esclavos en la época de los faraones, así que también se puede decir que sí, eran trabajadores cualificados, y directamente se puede decir que entrenados para poder hacer estas construcciones tan inmensas, tan estéticas y tan perfectas, se puede decir, para el tiempo. Incluso es algo, y para la actualidad es algo muy sorprendente. Entonces es algo muy, muy, muy interesante. Yo quiero mencionar algo, no es tan importante, bueno, de hecho es demasiado importante, no era lo que quería decir, disculpen. Pero, ¿alguien de aquí ha leído Ezequiel, el libro de la Biblia del Antiguo Testamento? No, de verdad no. Ok, bueno, hay el capítulo 1, del versículo 2 al 1 de Ezequiel, nos habla de que él en una visión ve 4 seres vivientes, 4 ruedas, y esto se conoce como la estrella de Ezequiel. Tal vez en el público haya alguien que tope este tema, pero brevemente nos dice que Ezequiel ve un tipo de nave, del que salen relámpagos, del que sale fuego, y que en ella hay criaturas metidas ahí. Ahora, Zecharia Sitchin, él en un libro llamado Las Crónicas de la Tierra, nos cuenta esto, nos dice que estos seres venían a sacar minerales, que es a lo que decía Alexis, de que en este tipo de terrenos pues había este tipo de minerales. Y tras varias pruebas que hicieron, a lo que me recalco a lo que
a lo que me remonto, lo que mencioné sobre los gigantes, pues tras varias pruebas ellos lograron hacer al Homo sapiens. ¿Y qué se conoce de esto? Que son los Anunnaki, los cuales son narrados en el libro el doceavo planeta, que son provenientes de Nibiru. Es una estrella que es mencionada en el libro de los Mormones, me parece. Sí, en el libro de los Mormones, que creen que su Dios habita en el 12º planeta. No sé si es mucha coincidencia, pero sí es un punto para los que conspiramos con esto. Bueno, ellos nos dice que estos seres buscaban esclavos, buscaban tener esclavos para hacer este tipo de construcciones, y a cambio les daban un poco de su conocimiento, y así tal vez se explica cómo es que tenían tantos avances para esa época, de levantar cosas de más de 150 toneladas de peso, vaya. Según Von Daniken, ciertos artefactos y construcciones requerían una habilidad sofisticada superior a la de la época, directamente por ellos o porque lo aprendieron. Les quiero recomendar un libro, ¿cierto? Es Carrozas de los Dioses, de Von Daniken. Léanlo, ahí habla todo esto. Es demasiado interesante. Bueno, y yo también quiero hablar un poco de eso, es decir, o sea, podemos incluso decir que estos gigantes pudieron crear un tipo de enseñanza para los egipcios, y de tal forma que pues no dejaron tantas evidencias de su aparición. Ya yéndonos un poquito al tema, si es que hablamos de este tipo de conspiración, de este tipo de apertura de mente con algo que no nos podemos imaginar como real, pero que a lo mejor existe, entonces es algo muy interesante analizar esto, pues porque ellos pudieron enseñarnos, bueno, a nuestros antepasados, enseñarnos cierto tipo de secretos que no fueron descubiertos o no han sido descubiertos hasta el día de hoy, pero nos pueden dar mucho que entender sobre lo que podemos descubrir, lo que nos asombra hasta el día de hoy, lo que nos parece algo tan imposible que haya ocurrido en esa época. Entonces eso es muy interesante, porque si lo analizamos desde ese punto de vista, todo sería como muy claro, por así decirlo. ¿Sabes? De hecho hay bastantes pruebas. Bueno, o sea, no pruebas así que lo refuten como tal, pero sí que sostienen la teoría de los antiguos astronautas. Esta teoría se popularizó en en el siglo XX, perdón. Y los que vieron el banner de la publicidad, la figurita del hombre con un arco, con unas como púas saliéndole de él, esta figura fue basada en un arte, en un grabado encontrado en Italia, en Val Camonica. Tiene 1000 años de antigüedad, o sea, antes de Cristo. Esta imagen, dicen que que en más de una ocasión estos antepasados se encontraron con estos seres. ¿Y cuál era su forma de recordarlos? Hacer estas pinturas, estos grabados que se pueden ver en diferentes partes del mundo. ¿Y por qué hacían algo? A ver, ¿cómo te explico? En Perú, te voy a poner de ejemplo, en Perú tenían al dios Viracocha, que era el más grande, es una deidad, que era el creador del universo, bueno, es el creador del universo, que él hizo que el sol se mueva y lo consideraban el dios del sol. ¿Qué hizo Viracocha? Viracocha viajó casi a toda Sudamérica, y pues él siempre tenía la mentalidad de que algún día iba a volver a su casa. Y esta es otra teoría que va de la mano con lo que mencioné antes de los gigantes. Viracocha crea a los gigantes. Lo podemos ver en Chile. Hay una, no sé si decirle grabado, pero es uno de estos restos arqueológicos que son bastante impresionantes, llamado el Gigante de Atacama. Para los que estén viéndonos en Facebook, voy a poner las imágenes ahí. Este Gigante de Atacama es una representación de Viracocha, y quieran o no aceptarlo, tiene bastante similitud con el banner del programa. Bueno, tengo que mencionar otra cosa más, que es en Ecuador y Mesopotamia. Son 12.976 kilómetros de distancia, y hace miles de años, separados por esa semejante cantidad de kilómetros, semejante distancia, gracias,
la gente de Ecuador y la de Mesopotamia estaban creando la misma imagen del mismo Dios. O sea, para mí esto es una prueba convincente de que hubo una antigua civilización global o algo más, algo que vino a visitar a todo el mundo. Como lo dije, Viracocha visitó varios lugares. Yo ahí difiero un poco. Ahorita se las envíe, ahí sí es que ahí ustedes juzguen. Sí, pero yo difiero un poco porque tomando en cuenta la mitología mesopotámica y lo arcaica que es la civilización, lo antigua que es, los dioses mesopotámicos son nombrados como gigantes, pero cada dios... Exacto. No, espérame, a lo que me refiero es que cada dios en Mesopotamia cumple o se une a dos bandos distintos. Los dioses humanoides son los dioses que se supone son las fuerzas naturales que ayudan a los hombres, y los dioses que parecen animales son el caos de la naturaleza que quiere destruir su civilización. Lo que yo quiero decirte es que yo no creo que sea que recibieron ese mismo tipo de estimulación por parte de una civilización aparte, sino que es la forma en la que el ser humano interpreta a la naturaleza como algo superior a él, como algo que no controla. Y en el caso de que si eres una civilización que encuentra un gran lago, que encuentra un territorio fértil, que encuentra un montón de lugares donde no tienes que preocuparte por conseguir alimento, por sobrevivir, puedes dedicarte a progresar como civilización, a hacer tu vida más sencilla. Así que para mí, yo creo que ellos veían a los gigantes en verdad como una metáfora de un área segura para vivir, de que la naturaleza era buena en esa parte y que en los lugares hostiles, donde habían bestias, todo, pues no eran formas humanas, no podían sentir empatía por esos lugares y por eso los hacían ver como esas bestias. Aquí solo me gustaría decir que esto lo considero porque el mito de el equivalente de Zeus en esta mitología es el dios Marduk. Y Marduk es el dios que mata a la bestia primera, a la bestia que representa el caos. Esa bestia se llama Tiamat. Marduk era un dios que parecía un hombre. Le decían un gigante. Y Marduk lo que hace es que al matar a la bestia la divide en pequeños pedazos. Cada uno de esos pedazos formaría cada una de las ramas que se supone mantienen una civilización. O sea, formaría la agricultura, formaría la construcción. Lo que yo quiero entender ahí es que Marduk es la personificación de un ambiente estable en el que la gente se puede dedicar a mejorar su vida en vez de buscar sobrevivir. Eso es a lo que... O sea, por eso yo no puedo, o yo no creo que sea una prueba contundente de un contacto alienígena, sino más bien una especie de interpretación, porque también eran las primeras civilizaciones que tenían lenguaje. O sea, era un lenguaje precario, no tenían tantas palabras como tenemos ahora para poder expresarlo todo con precisión exacta, ¿sí me entiendes? Bueno, claro, sí. Yo también quería decir algo. Verán, precisamente a lo que iba Daniel, yo también me puse un poco a investigar porque de esto de los gigantes, justo ahorita en la Biblia y lo que dijo Tobito en Génesis, precisamente, pero aquí hay una, y les leo. El Antiguo Testamento habla con frecuencia de los hombres de la antigüedad, cuya fuerza física y altura les ganó el nombre de gigantes. Traducción de 3 términos hebreos. Nefilim etimológicamente significa seres caídos, seres delante de quienes uno cae en admiración, o bien hombres de renombre. Esto según la mitología grecolatina, los gigantes eran los seres fabulosos de la tierra que siempre buscaban ir en contra de los dioses. Eso en lo que es la mitología griega y romana. Sin embargo, en lo que es aquí en la parte bíblica, en la parte hermenéutica de la Biblia, no trata de lo que es de grande estatura. Hay que aclarar que, por ejemplo, en Génesis 6, donde el que tú leíste, y en Números 13, donde son los que se mencionan a los gigantes, es una hipérbole para expresar más que todo el miedo que causaron, pero eran como decir hombres fuertes, más no gigantes de estatura. Eso es en base a lo que ahorita alcancé a leer, a lo que es la hermenéutica de la Biblia, porque como digo, eso es un tema muy, muy complicado de manejar. Y otra cosa que también quería explicar, en base a lo que dijiste, Tobito, de una civilización universal antigua, precisamente es una de las teorías que busca dar explicación a las pirámides, porque se dice que las pirámides también son un resultado
de esta gran civilización que todos hemos escuchado alguna vez, que se llama Atlantis, el cual este tema de debate será el segundo tema en el segundo podcast de estos podcasts. Bueno, lo que es el próximo tema exactamente a debatir. El asunto es que esto no carece, o sea, no carece de un fundamento. A ver, es cierto que cada civilización tiene como verdades universales, que las cuales, por ejemplo, digamos, la relación de distintos dioses, o por ejemplo, la relación de valores del bien, del mal, pero eso no se, o sea, hasta ahora, en lo que se ha llegado a comprender, ahora no existe una relación entre civilizaciones. Incluso hasta aquí en Latinoamérica con los mayas existen hasta las dudas de su procedencia, porque incluso hasta hay estudios de que se dice que los mayas ni siquiera vinieron de esta antigua civilización mexica, que el nombre no recuerdo hoy mismo, pero de los toltecas, que no vinieron de ellos. A lo que voy con esto es que no se puede todavía decir que hubo una civilización universal, porque no hay una discrepancia de estilos de vida, de costumbres. Claro. Entonces es muy difícil todavía analizar eso. Y como digo, esta cuestión de tomar la Biblia es una cuestión de tomarla con pinzas, por el hecho de que, al menos en mi opinión, por el hecho, como digo, tiene su propia hermenéutica, la cual se maneja desde un punto de vista teológico, el cual creo que todavía sería un tema para después analizarlo. Y sería un poco, y se alejaría un poco al tema central de lo que estamos analizando ahora. De hecho, lo que dices de los espera, solo déjame decir algo, lo de las civilizaciones globales. Ok, dale. No, esto, miren, a lo que dice Marco, él no se refiere en ningún momento a una especie, o sea, a que no hayan tenido contacto entre sí, porque sí, si es que alguien quisiera decirlo, o sea, sí se ha encontrado oro de procedencia incaica con los mayas, pero eso no significa que fueran una civilización que controlase toda América o que tuviesen una especie de pasado conjunto ni nada. Simplemente fueron civilizaciones que se encontraron y que comerciaron, no que compartan un origen como tal. Claro, había el trueque en ese tiempo. Claro, o sea, pero es una aclaración, digo. Yo quería mencionar lo que dijo Marco de esta como civilización global, de que obvio, o sea, estaban separados por chingo 1000 kilómetros de distancia. Pero, sin embargo, lo que les puse de ejemplo antes, de que en Ecuador ya se estaba haciendo la misma figura que en Mesopotamia se estaba haciendo con diferencia de años. Y esto es otra cosa, los templos, las pirámides de procedencia maya, los de procedencia de Perú, no sé, este tipo de pirámides, todos sabemos de cuál hablamos. Estas pirámides que incluso aparecen en modo de homenaje o en modo de parodia, como lo quieran ver, en películas como El Camino hacia el Dorado. Este tipo de pirámides, que eran templos a la luna, que eran templos al sol, están alineados al cinturón de Orión. Y adivina qué más está alineado al cinturón de Orión. Las pirámides de Egipto. No sé si sea mucha exactitud o no sé qué sea. Claro, es que de ahí podemos decir que es algo que puede ser o mucha coincidencia, a lo mejor un poco de escepticismo, pero tomando en cuenta todo eso y que se descubrió hasta pues la actualidad, el hecho de que estén alineados de esa forma, pues nos da una idea clara de lo que puede ser un posible ser que se pudo comunicar de tal forma, o una historia que se pudo comunicar de esta manera, de tal forma que pues todo está hecho en base a un plan, se puede decir, maestro de todo esto, lo que nos da pues un punto a favor de esto, ¿no? Porque es algo que no puedes explicar tan fácilmente, no es como que no, es que fue mucha coincidencia o algo así, no es tan fácil de explicar esto. ¿Cómo puedes tú con tal exactitud en tales épocas tratar de hacer, y con una diferencia de kilómetros, de millones de kilómetros de distancia, y bueno, obviamente de años, pues crear estas estructuras de tal forma, de tal manera que son exactamente pues lineales, ¿no? Entonces es algo que te vuela la mente. Si tú te lo pones a pensar, no le puedes encontrar una respuesta clara a todo esto más que esa idea pues un poquito escéptica y loca, pero es muy genial. Claro, es que yo creo que sí.
datos que alimentan la teoría de los antiguos astronautas. Pero, como lo dije al inicio del programa, esto es una pseudociencia. No hay ningún indicio científico que respalde esto. Es mucha coincidencia la que la estructura, pero bueno, como dijo Alexis, hace falta un poco de escepticismo para esto. Daniel, perdón. Yo creo que no. Y te voy a decir por qué. O por lo menos por lo que tengo entendido. Ok, mira. Egipto es una civilización, como decirlo, que crece junto al Sahara, o por lo menos muy cerca del Sahara, y comercia con África subsahariana. Por lo tanto, para que los comerciantes pudiesen ir, ya sean los de África o los de Egipto, tenían que moverse por el Sahara. Y en el Sahara pues es un desierto, no hay puntos de referencia. Claro, sí. A lo que voy es que la única forma segura de navegar en el desierto en ese tiempo era a través de la astronomía, porque el firmamento era estático y podían guiarse por las estrellas para poder ir. Así que no me parece tan descabellado que un grupo de personas que sean capaces de atravesar grandes distancias solo guiándose con las estrellas pudiesen realizar los cálculos necesarios para alinear sus monumentos más grandes con eso mismo, porque podríamos decir que ellos considerarían entonces que las estrellas eran guías y a lo mejor querían como en devolución hacer esos monumentos gigantescos ahí, como alineados para eso. Claro, o sea, esa es mi idea. Yo quiero decir algo que se me ocurrió ahorita, perdón, y es que claro, o sea, nosotros hablamos de que cómo puede ser de que estas construcciones sean alineadas de esta forma, pero no tomamos en cuenta el hecho de que pues el cinturón de Orión desde siempre, bueno, hasta que se fue descubierto obviamente, siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces es como que un punto de referencia para todos quienes conocen esto. Entonces por ese simple hecho también podemos irnos por otra rama que acaba de mencionar Daniel, que pues es un punto de referencia, ¿no? Y pues no solo obviamente para la cultura egipcia, para este tipo de viajes que pues por el desierto de Sahara como mismo no hay puntos de referencia como tal, pero si miras al cielo sí puedes encontrar esto. Y asimismo pues también lo pudieron encontrar estas otras civilizaciones, ese mismo punto de referencia con el cual pues pudieron montar sus estructuras. Entonces tampoco no es muy descabellado pensar que, como dijo Daniel, hicieron los cálculos necesarios o incluso solo se fijaron o se basaron en estas estrellas para poder realizar estas esculturas. Y de esta forma pues con el mismo punto de referencia pues podemos llegar a una exactitud muy cercana o a la misma con la que nos referimos escépticamente ahora, un poquito esta idea, ¿no? Bueno, yo quería también aportar algo más en lo que decían y precisamente Daniel tiene mucha razón en lo que acaba de decir. Hay que recordar asimismo que con la posición de las estrellas, los egipcios también utilizaron esto como un método para la construcción de las pirámides. Hay que sacar que, o sea, a pesar de tener una precisión increíble, tampoco fue 100% perfecta. También fallaron algunos grados y bueno, esta cuestión también resulta que también fue aplicada por los mayas, como digo, yo ya envié una imagen que también va a estar en el video, de cómo ellos aplicaron exactamente la misma lógica. Si bien hay algo de curioso ahí que puede respaldar a lo que Tobías decía lo que Tobías mencionaba anteriormente, que cómo es posible que ambos utilizaran la misma lógica, pero precisamente es curioso esto, porque asimismo los mayas utilizaron la astronomía. Hay que reconocer que para los mayas uno de los puntos más fuertes que ellos manejaron, y siempre se lo menciona, incluso cuando lo aprendemos en el colegio, su astronomía, su dominio de las estrellas, de las constelaciones. Entonces eso también de alguna forma, como digo, respalda, pero como digo, esta cuestión es sí, es verdad, puede ser llamada una pseudociencia, y por el mismo razón que hay varias se me fue la palabra, varias curiosidades que se pueden encontrar, varias semejanzas, similitudes que se pueden encontrar entre el empleo de la astronomía y de la concepción de las estrellas como puntos de referencia para la construcción de sus pirámides, y sobre todo para un alineamiento cuasi preciso. ¿Sabes? Sí, yo aquí me voy a meter solito el pie. Ok, a ver. Porque acabo de darme cuenta que hay algo que no estamos considerando.
y que puede darle más validez a lo que dice Tobías. Y es que cada cierta cantidad de tiempo, que bueno, el proceso completo es de 25.000 años, pero el eje de la Tierra no es recto, no está de forma tangente, por así decirlo, y está inclinado en 23 grados ahora mismo. Y cada 25.000 años, esos 23 grados son para el lado opuesto. O sea, la Tierra se mueve y por lo tanto las estrellas, a pesar de que no se muevan, pues se van a ver en otro punto. Así que sí se me hace un poco curioso pensar que las pirámides siguen ahí, o sea, no han perdido esa alineación a pesar de que este cambio se da. O sea, han pasado más de 4.000 años, por lo tanto debieron haber cambiado varios grados, pero las pirámides siguen alineadas. O sea, eso significa que el cálculo fue todavía más Claro. preciso de lo que pudieron ser. Así que creo Y que ese es un sabes, punto para ti. exactamente, y se me hace muy interesante pensarlo porque si analizamos la diferencia de las construcciones de las pirámides de los egipcios y de las construcciones de las pirámides mayas, estas tienen de diferencia alrededor de 1 milenio o más. Entonces, estamos hablando de 1000 años. Entonces, o sea, pensarlo también, o sea, no es nada descabellado. El asunto, como digo, sí, el asunto es como que, como dijo Tobías, eso es una pseudociencia porque hace la falta de la evidencia empírica. Y a pesar de todo, como de lo que yo mencioné de los estudios científicos que también ustedes mencionaron, de cómo no eran esclavos, sino gente pues, cualificada para la labor, y yo también como mencioné con dietas sumamente establecidas una mayor fortaleza. Todavía no responde a la pregunta de cómo respondes a estas similitudes que encuentras entre varias civilizaciones. Y creo que aquí lo más rescatable de esto es que precisamente hasta ahora no se ha encontrado una explicación lógica, o al menos desde nuestro punto de vista, que se influye mucho del pensamiento empírico. No encontramos una lógica para establecer esto. Entonces, como decir, atribuir el 100% a algo, todavía no podemos hacerlo, pero considerar las múltiples teorías es sumamente interesante. Yo quería hacerle una pregunta a Daniel, que esto ya pues no es tan... No la tenía preparada, pero Dale. Daniel, ¿tú crees que bueno, las personas o los que hayan sido los responsables de la construcción de estas pirámides hayan sabido esto de que la Tierra se va a mover? De que las estrellas no Ahí, van a estar ahí. mira, Y si ahí es que es, sabían de eso, ¿cómo se enteraron? ¿Quién les no, dio es ese que, conocimiento? por eso, yo creo, o sea, este punto te lo voy a dar a ti, pero te lo voy a dar solo por esto. Y esto es algo de lo que ahorita me tocó volver a revisar, porque o sea, ya nomás tenía eso presente. Y es que, mira, el astrónomo inglés James Bradley, en el año de 1750, si mal no recuerdo, dio a conocer esto, ¿ya? Pero es que el man le tomó 20 años, casi 20 años cerrados, el probarlo a él, utilizando todos los métodos de medición que ya se habían venido dando desde la época de Galileo Galilei. Así que me parece muy complicado que esta clase de medición que se puede, o sea, se puede corregir, porque al ser 23 grados no es, o sea, no es una falla tan grande, ¿si me entiendes? O sea, sí se puede como poner un punto Sí, medio para que a lo largo de todo ese giro la cosa siga ahí en el medio, pues, ¿sí me entiendes? Pero para claro. que lo midieran con precisión de grados a la rotación de la Tierra, Ujú. sí, sí me parece ya, es un cálculo tridimensional, es un cálculo de desplazamiento, no me parece lógico que pudieran descubrirlo, eso es verdad, porque no es como cuando en Grecia se descubrió la distancia de la Tierra al Sol, utilizando el teorema de Pitágoras para calcular la sombra. Eso sí es completamente posible, porque de cualquier forma sigue siendo bidimensional, solo se manejan el largo y el ancho para calcular la hipotenusa. Pero en este caso hablamos de un desplazamiento de un cuerpo
de un cuerpo voluminoso en un espacio que ni siquiera sabían, que a lo mejor ni siquiera sabían si la Tierra flotaba, no calculaban la gravedad ni nada, o sea, ellos no tenían idea de eso. Así que sí, no me parece, no me parece factible que lo hayan hecho con tal precisión, no me parece algo como respaldable. Sí. Pero de ahí en fuera no sabría decirte. Lo de la astronomía sí, o sea, yo mantengo que fue a través de la navegación por el desierto que descubrieron la astronomía, o sea, para poder ubicar las pirámides. Yo eso lo mantengo. Bueno, ahorita me puse a leer un poco más de la astronomía del Antiguo Egipto, precisamente. Ellos lo que ya conocían era el movimiento de traslación o sea, no conocían como tal, pero ya conocían que que la Tierra giraba alrededor del Sol durante 365 días y ya tenían establecidos sus calendarios. Sin embargo, tal como decían, lo que no tenían ellos conocimiento es el movimiento de rotación, de cómo la Tierra giraba a grados, o sea, no era el giro. O sea, no solamente giraba dando la vuelta, sino como que se inclinaba. Esto es notación. Perdón, mutación. Esto es descubierto por Copérnico. Y estamos hablando ya de 1500 tiempo, años después bastante tiempo. 1500 años después de Cristo aproximadamente. No, Entonces, o sea, es que no, ahí el apunte. O sea, Copérnico lo ideó, pero no fue hasta 1750 que pudieron demostrarlo. claro, pero a lo que voy, o sea, como decir, el primer testimonio sobre este movimiento. A esto Claro, llego. o sea, pero digo, a nosotros como humanidad nos tomó 250 años el demostrarlo, a nosotros. ¿Sí me entiendes? Bueno, O sea, eso es es cierto, más impresionante todavía. ¿Sabes? Yo quiero poner un ejemplo cuando Daniel habló de esto de la precisión que tenían antes, de las líneas de Nazca. No sé si han escuchado de esto, pero básicamente son pues, dibujos hechos que se los puede ver desde una altura considerable. Ahora, ¿para qué hacían esos dibujos? Si ellos desde abajo no los podían ver bien. ¿Cómo eran tan exactos de hacer algo en el piso de forma de que cuando tú te alejes lo suficiente en altura puedas ver una figura? Figuras que se pueden ver en otros lados. Creo que son estos temitas que no nos son como inquietudes. No hay una, ¿cómo decirlo? Alguien que me ayude. ¿Cómo se dice esto? No hay algo que los respalde, vaya. Claro, no hay algo que sustente el por qué y el cómo en realidad Sí, se hiciera esto, pues de tal forma que las personas de la época pues dijeran, ya está, el dibujo está hecho, pero ¿cómo sabían que estaba hecho como ellos lo querían si no podían verlo desde una vista superior? A eso te refieres, si no estoy mal. Sí. Entonces eso... Es que ¿sabes cómo puede ser? O sea, no, ya digo, esto ya es en serio. O sea, podrían haber utilizado la técnica de la cuadrícula. Eso sí, obviamente, para eso. Sí, Pero esa técnica era egipcia, sí. Obvio, pero a lo que yo voy es ¿con qué fin hacían esto? Haya gente que diga que hacían estos dibujos para el astro sol o la luna, pero bueno, como lo dijimos hace bastante, cuando inició la transmisión, son varias interpretaciones, lo puedes ver desde distintos puntos de vista, pero es que no se sabe, no se sabe a ciencia cierta cuál es la explicación a esto. Podría ser Claro, vanidad cultural. incluso, aparte de eso, no creo que es un poquito de vanidad cultural. Bueno, a lo mejor para imponer su ego, lo que sea. Pero si es que nos ponemos ya un poquito más escépticos, a lo mejor eran figuras para cierto ser que cruzaba o surcaba los cielos. Exacto. Y que comunicaba con lo que estábamos hablando. Entonces, si es que nos ponemos desde ese punto, abriendo un poquito más la mente y no siendo tan pues un poquito cuadrados, es algo increíble este hecho. Pues si es que lo ponemos desde ese punto de vista, quiso decir que si tuvieron contacto con lo que conocemos como pues astronautas, El paleocontacto. el paleocontacto. Entonces, Ya, yo ahí, de esa forma...
Bueno, si es que lo vemos desde ese punto de vista, ahora Daniel a lo mejor ahorita tiene quizás un respaldo que pueda decir que se puede hacer por otra cosa como la vanidad, como comentó, pero con respecto a que si los únicos que sabían y podían ver eso eran ellos. Yo creo que yo creo que una civilización de ese tiempo no estaban pensando en vanidad. O sea, no creo que hayan, bueno, no sé, tal vez si yo me esté equivocando, pero no creo que esa sea la razón. Tal vez, o tal vez sea algo como que estaban demostrando que es su territorio, no sé, pero yo me sigo quedando con la teoría de que lo hacían para que alguien que surque los cielos, como lo dijo el señor Alexis, lo vea. Bueno, y es que otra cosa es que... Perdón, Daniel, solo una cosita que pasemos de tema. Yo creo que sí, y es verdad, pero es que tengamos en cuenta algo. Si es que decimos que, por ejemplo, fue por vanidad o por otra circunstancia, lo que sea, tengamos en cuenta pues que las líneas de Nazca, ¿cómo decirlo? Ok, digamos que una civilización tuvo esa idea, la hicieron, pero después eso se fue repitiendo en otras. Y pues, ¿por qué? O sea, ¿con qué fin? ¿Por qué tan parecido? O sea, ya no tanto a la figura, sino al tamaño. Y con ese punto de vista, pues tengamos el hecho que justamente se les dio la idea o tuvieron todos la idea de hacer este tipo de figuras de tal magnitud, pero que deberían tener un fin en común y justamente un fin que coincide con todos los que hicieron lo mismo. Entonces ese fin en común pues debería ser algo externo a lo que creemos con bases científicas, y si lo ponemos desde un poquito del punto escéptico pues debería ser alguien incluso o algo que debería de verlos, ¿sabes? E interpretarlo de otra forma que nosotros todavía no podemos. Yo ahí creo que no, y mi razón para esto es el hecho de que en ese tiempo las condiciones de vida, aunque ya eran suficientes para prosperar, seguían siendo precarias en comparación a los tiempos de ahora. Y cuando una persona se esfuerza para vivir o sobrevivir, busca preservarse. Pero ellos ya eran conscientes de sí mismos, así que no solo iban a preservar sus cuerpos, sus vidas, también querían preservar sus ideas. A esto voy por el hecho primero de que, ¿cómo lo digo? El hecho de la memoria de Marduk fue reconocido como el primer dios de Babilonia y se mandó a erguir en el año 1700 a.C., se cree, no hay fecha exacta, el Etemenanki, que es el sigurat más grande que ha habido en Babilonia y que es en el que se cree se inspiró la Biblia para hacer la Torre de Babel, para el mito de la Torre de Babel. A lo que yo quiero ir es que, como ese fue el primer dios de su civilización, como ellos todavía no tenían una vida en la que podían asegurarse que vivirían hasta los 70 años, que vivirían con seguro de vida y todo eso, pues lo que ellos querían era pues preservar sus vidas y como ya eran conscientes de ellos, del mundo, todo querían preservar sus ideas, querían preservar su grandeza, por así decirlo. La civilización quería dejar la idea de que estuvieron ahí. Y es que ¿a qué le teme más una persona que al miedo al olvido? Hay un mito que se llama el mito de Ozymandias, o no es un mito, es un pequeño relato. Oh, sí, Ozymandias. Que habla del emperador romano Ozymandias, que era básicamente la caída del imperio. Ajá, no, sí, pero o sea, la parte del mito que habla sobre el miedo al olvido es la parte en la que un hombre va viajando por el desierto y encuentra un busto roto, y al lado del busto encuentra la base y ve la escritura, y en la escritura decía: yo soy Ozymandias, el más grande rey de todos. Miren todo lo que he hecho y desesperen ante la grandeza de mi creación. Y no había nada, era un desierto, porque era un imperio perdido. O sea, esa es una forma de expresar el miedo que tenemos al olvido, y yo opino que estos monumentos gigantescos están hechos para eso, para que perduren, para que la gente en el futuro sepa quién fuiste, te recuerde, sepa que tuviste una huella, a ti y a tu civilización. Yo no creo que sea necesario que tengamos que rendirle cuentas a un ser externo ni nada, sino que lo que queremos es rendirnos cuentas a nosotros mismos para calmarnos ese miedo y para que la gente del futuro sienta lo que nosotros sentíamos al tener esa grandeza con nosotros, ¿sí me entiendes? Y yo lo considero vanidad. O sea, yo lo considero vanidad más porque
en la parte de las artes, pues las vanitas, que son vanidades, también son recuerdos de que vas a morir. O sea, la palabra vanita se usa para ambas cosas. O sea, se usa por vanidad y por banalidad. Y yo opino que es eso. O sea, que ellos entendían que a lo mejor sus esfuerzos serían banales si es que no dejaban una especie de marca. Vaya, bueno, oigan, yo solamente quería decir una cosa sobre las líneas de Nazca que toparon el tema. Bueno, este tema de esas líneas no tiene una explicación todavía concreta, científica. Sin embargo, hay varios estudios, primeramente de un autor conocido llamado Max Hull, que el gobierno tumbó a Marco. Marco, ¿sigues aquí? Creo que el gobierno sí lo balació. De hecho, yo quería decir y quería felicitarte, Daniel, porque es una explicación bastante razonable. Me gustó demasiado. Te juro, tiene muy buenos fundamentos, sí. Claro, es una explicación humana. Claro. O sea, claro. Y no es algo que, claro, no es algo que tú digas, pues, no, es que fue creado en tal época, entonces no puede pasar en esta época. No es algo así. Es algo que te explica uno de los comportamientos psicológicos que puede tener el ser humano, que tiene, pues, que es el miedo al olvido, obviamente. Y pues también el miedo a quedarnos solos. Entonces es algo que trasciende con el tiempo, no es algo que se haya creado, sino que se descubrió, a lo mejor sí, pero es algo que desde siempre pudo haber existido en la mente del ser humano. Y pues es una explicación con mucho fundamento, que pues sí debate mucho el tema del que estamos hablando. Y es que solo lo último que yo quería llegar, y espero que Marco pueda volver porque me quedé con ganas de escuchar lo que iba a decir. Yo igual. Es que... aquí estoy, ¿me escuchan tal vez ahorita? Sí, dale, sí, acabo lo mío y dale con lo tuyo. No, que nos va a decir Marco la verdad y adiós. Tumbado por el gobierno. Ajá. A lo que yo quiero llegar es que... ¿Ya me escuchan? ¿Hablo o espero que acaben? Espera, solo que Daniel hable de eso. La conclusión a la que quiero llegar es que el ser humano tiene un culto al humano como tal, o sea, a nosotros mismos, nos tenemos un culto a nosotros como humanidad, pero también tenemos un culto divino, que es inherente. Los dos no tienen por qué estar peleados entre sí. O sea, podemos nosotros adorar a un Dios y a nosotros. Por eso yo opino que, o sea, a mi forma de verlo sería como que el hombre adora al hombre y a la Gaia, a la tierra. Y la tierra es la existencia de todo. O sea, se puede personificar como un dios, como varios dioses. A eso quiero llegar yo. O sea, que el ser humano, en el momento en el que se dio cuenta que está ahí, y que se dio cuenta que si rayaba una piedra, lo que quedaba rayado en la piedra se podía leer después, podía dejar algo para el futuro. Y ahí es cuando empezó ya dejamos como de adorar solo a la tierra y nos adoramos a nosotros mismos, porque podíamos dar más. Y pues con eso viene el miedo al olvido. Esa era mi conclusión. Ok, demos paso al señor Marco de Natura, ya para ir concluyendo también. Ya, bueno, yo quería recargar algunos aspectos de lo que hemos hablado en esta hora de tertulia, que ha sido muy interesante y muy productiva sobre todo. Bueno, en primer lugar, sobre las líneas de Nazca, que fue el tema que toparon en estos últimos minutos, hay estudios científicos. Uno de ellos uno de esos autores es muy conocido, incluso en la ciudad de Cuenca tiene una calle que se llama Max Hull. Este científico pone la hipótesis de que, y sobre todo, bueno, que respaldada científicamente, de que estas líneas son el calendario más armado en toda la historia de la humanidad. ¿Por qué? Porque esas líneas lo que muestran son más que todo el recorrido que cada uno tuvo que tomar para tratar de comprender la astronomía y sobre todo tratar de comprender el comportamiento de las estrellas. Eso en una. Otra también, de lo que respalda esta teoría por un estudio más sistemático de lo que es este monumento arqueológico que quedó.
también es que aparte de una función de calendario, también tuvo otras funciones en las cuales destaca, por ejemplo, la función de ceremonias. ¿Por qué? Porque si vemos en el mapa, hay también unas líneas de zigzag que muestran más que todo el camino de que muchos tomaron para un camino que se hacía, que se dirigía hacia los principales lugares de adoración, lugares de culto. Entonces, eso, si bien puede dar una explicación sumamente lógica desde el punto de vista, como digo, científico, también todavía falta mucho de analizar, sobre todo por las figuras que se encuentran en este monumento. Sabemos que son unas figuras con unas formas muy peculiares, entonces todavía faltaría de analizar eso. Y bueno, en base a lo que Daniel topó el tema de la Torre de Babel, es como se le conoce en la Biblia, y es precisamente la razón por la que yo consideraba desde mi punto de vista que, o sea, la Biblia tenemos que ya tomarla desde el punto de vista hermenéutico. ¿Por qué? Porque si analizamos lo que dice la Biblia, de que la Torre de Babel, que más que todo que la gente se centró en construir una torre alta para llegar al cielo, y Dios dijo como que no, que lo que yo quiero que ustedes es recorran el mundo, pero no, y que no se enfrasquen en conquistar el cielo, y por eso hizo que la gente hable en diferentes idiomas. La razón se da por la que se dice, en base a investigaciones y lo que se conoce hasta la actualidad, que en esta torre, la construcción de esta torre del Etemenanque, fue hecha por bastantes constructores de diferentes regiones con diferentes idiomas. Entonces, por eso es que la razón, o sea, como decir, la razón histórica o sea, se ve como diferente en lo que es la Biblia, por el hecho de que la Biblia, como digo, por su interpretación, respaldaba a este suceso histórico. Entonces, a eso es a lo que llego. Creo que la Biblia tiene suficientemente evidencia histórica como tal. Sin embargo, esta información se la puede aprovecharse siempre y cuando la sepamos interpretar. Y la interpretación ya está desde el punto de vista de documentos teológicos, desde los doctores de la Iglesia Católica como tal. Y bueno, ese sería un tema para otro podcast. Ahora, simplemente como para retomar las ideas, como podemos ver, es algo sumamente interesante lo que hemos tratado el día de hoy. Es increíble ver cómo, a pesar de que la ciencia va creciendo y va progresando, hay ideas, hay similitudes, hay curiosidades en construcciones antiguas que tal vez desde nuestro punto de vista eurocentrista, porque nos manejamos por ese método, no podemos comprenderlas. Y hay muchas teorías que tal vez para muchos escépticos no se nos sean un poco ilógicas, para otros les tenga mucho sentido, pero al fin y al cabo hay similitudes, hay parecidos que nos dejan pensando y nos dicen hubo más detrás de eso. Y bueno, solamente esa quería la conclusión que yo quería sacar en base a lo que hemos tratado en esta charla, y me gustaría escuchar también una conclusión final de cada uno para ver qué aprendieron o qué sacaron de ese tema. Pues bueno, yo te podría decir que me sigo quedando con que la teoría, bueno, le sigo teniendo fe a la teoría de los antiguos astronautas o el paleocontacto. Puede que no sea, aún no esté 100% confirmada, pero creo que la verdad es la que le queremos dar a cada uno, ¿no? Cada uno tiene su verdad y pues eso, ¿no? También me gustaría recalcar que lo que dijo Daniel sobre el texto de Ozymandias y todo esto es una explicación bastante razonable. Me encantó, me gustó como el hecho de la vanidad y, como dijo Alexis, la cuestión de las actitudes como humano, los pudieron llevar pues a su vanidad y destruyeron su imperio. Bueno, terminó... Bueno, ustedes saben de qué hablo, lo que dijo Daniel. No sé cómo explicarlo en palabras, ¿no? Bueno, sí, o sea, básicamente el hecho de que yo también quiero concluir algo, y es que todo esto, todo lo que ha pasado, todo esto que hablamos, son trascendencias de lo que piensa el ser humano, de cómo ha ido evolucionando la mente de cada persona, y pues por lo que ahora podemos diferir y
y racionalizar todo lo que hemos visto, todo lo que hemos escuchado. Yo la verdad he aprendido bastante de aquí porque, bueno, mi conocimiento en sí no se centra en esto. Entonces yo he aprendido bastante y quiero dar un punto de vista propio, y es el hecho de que la mente del ser humano cambia de tal forma que podemos ahora y en una conversación de una hora deducir, como dijo Daniel, que todo esto puede ser solo por vanidad o no. Y es algo tan simple que nosotros podemos llegar a poder entender la vanidad. Es algo tan simple que nos puede ayudar como nos explicó Daniel, como lo hablamos, es algo que nos puede ayudar a tener una definición de lo que pasó, de lo que puede ser, y no meternos tanto en algo muy complicado de entender. Y es súper sorprendente esto. Y la verdad yo quiero decir que la mente del ser humano es muy, muy compleja, pero asimismo podemos dar de una sola palabra, de una sola explicación, algo asombroso, con lo que poder abrir más la mente de las personas. Mi conclusión sería que la verdad me gustó mucho que aquí, a pesar de que estábamos hablando del paleocontacto, todos nuestros argumentos o nuestra plática siguió desde el área humana. Nosotros nunca dejamos de lado a las personas, ya que si Tobías habló de los Anunnakis o de todo eso, habló de su impacto en las personas y no de ellos como tal, o sea, aparte de la explicación. A lo que quiero decir es que me gusta mucho cómo nosotros, a pesar de que estábamos debatiendo un tema que podría ser ajeno a este mundo, no dejamos de lado al hombre, al ser, y nos enfocamos en eso. Y la verdad es que eso, o sea, con lo que me quedo es que cualquier cosa de la que se pueda debatir, y aquí creo que es una gran prueba de eso, se puede utilizar para entender más al hombre, a la humanidad. No más de lo que la ciencia lo ha hecho hasta ahora, pero sí más nosotros, como personas, y ustedes que nos están escuchando ahora. Podemos seguir aprendiendo de las personas como tal, sin importar el tema que topemos. Eso es mi conclusión y lo que más me gustó de este podcast. De hecho, sí, qué bonitas palabras, Daniel. Tienes razón, creo que en ningún momento dejamos de hablar del humano como tal, lo cual pues nos llena de bastante orgullo como raza. En fin, espero que les haya gustado, amigos, esta pequeña transmisión. La primera transmisión, de hecho, que ya por fin la pudimos realizar. Síganos en nuestras redes sociales, Radio Vigía. Si es que alguien quiere pronunciarse, si es que alguien quiere comentar algo en el programa, son libres. Envíen un correo a nuestro correo, valga la redundancia, radiovigiasum@gmail.com, o estén atentos a nuestras redes sociales en Facebook como Radio Vigía con un 0 en la O, o en nuestra página de Instagram de la misma manera, con un 0 en la O. Estamos siempre leyéndolos, estamos siempre atentos a lo que nos dicen, así que si es que alguien quiere compartir su punto de vista, pues es bienvenido. Chicos, ¿algo más que quieran decirle? Bueno, yo estoy muy agradecido con todos, pues porque cada día se aprende algo nuevo y siento que hoy he aprendido más que en todo lo que estaba en la cuarentena. Así que pues les quiero agradecer muchísimo, y a las personas que vayan a ver esto espero que también les guste, que pues se sientan dentro de la discusión, se sientan dentro de esta lluvia de ideas que en realidad estamos dando, pues porque como tal no discutimos, sino dimos diferentes puntos de vista, y espero que lo tomen como si estuviésemos conversando con ustedes mismos. Yo solo quería decir algo más, y no se pierdan el próximo podcast, que será sobre Atlantis, mito o realidad. Así que pilas es para nuestro próximo podcast en Radio Vigía. Radio Vigía, los relatos de Julio Verne por Radio Vigía, ¿no? Sí, y lo último que quiero decir es eso, que desde ahorita yo ya lo estoy esperando. Qué bueno. Entonces tenemos tarea para la próxima semana. Tenemos tarea para la próxima semana. No olviden, estamos en Spotify, y agradecerle a nuestro proveedor, al que le debemos el programa, que es la plataforma de Anchor, la cual distribuye el podcast a las plataformas de Spotify y a iTunes. Así que si es que están en esas plataformas, nos pueden encontrar ahí. De igual manera, a las personas que nos estén viendo por Facebook Live, muchas gracias, un abrazo, y de igual manera para los de YouTube. Entonces,
Pues nos vemos hasta la próxima semana y no olviden, Radio Vigía siempre haciendo zoom en todo. Buenas noches. Gracias. Nos vemos.